Buenos días tengan a cada uno de ustedes que esté visualizando este video. Pues tengo el gusto de darles un breve resumen del libro del valor de educar del autor Fernando Savater. Antes de empezar de lleno, tengo acá los contenidos. Como capítulo 1 tenemos el aprendizaje humano. El capítulo 2, los contenidos de la enseñanza. El capítulo 3, el eclipse de la familia. Capítulo 4, la disciplina de la libertad. Capítulo 5, hacia una humanidad sin humanidades. Y por último, el capítulo 6, educar es universalizar. Como una introducción sobre el libro, pues el libro nos hace reflexionar de manera profunda, ya que habla de cómo es la educación humana que ha venido trascendiendo durante mucho tiempo atrás. Como sabemos, cada vez se va actualizando y los docentes cada vez más se preparan, ¿verdad? Entonces este libro nos quiere dar una pequeña reflexión o más que todo analizar. Y en este momento vamos a analizar el papel del maestro, de la familia, la disciplina que va relacionado, las humanidades y la universalidad del aprendizaje. Como bien sabemos, es muy importante porque ahí en el libro decía, ¿verdad?, cómo es que todo va trascendiendo cada vez más rápido durante estos tiempos, durante décadas. Desde años se ha venido con una mentalidad, una educación muy distinta. Entonces vamos a ver lo que es el capítulo 1, el aprendizaje humano. Pues aquí yo escribí niño y un chimpancé. Los humanos nacemos siéndolo ya, pero no lo somos del todo hasta después. ¿Por qué yo puse esto? Para mí es muy importante, porque en el libro nos da a reflexionar cómo es la educación, cómo lo trasciende o cómo lo ejemplifica con animales. Como bien sabemos, los animales tienen una manera diferente de aprendizaje, más que todo a diferencia del ser humano. El animal pues tiene cierta manera de tener una educación que se basa en instintos o experiencias, por lo que se ve reflejado, ¿verdad?, en un animal. Pues la educación de los animales al nacer se ve de cómo ellos sobreviven, ¿verdad? Cómo cazar, ante todo lo peligro. Ellos tienen ese instinto de qué es lo que es peligro para ellos y qué no es, ¿verdad? Su aprendizaje de ellos a veces es un poco limitado, porque como decía en el libro, ¿verdad? Ellos no, más que todo piensan, pero no verdaderamente reflexionan sobre cómo ir creciendo, cómo ir desarrollando más aprendizaje, sino que ellos solo vienen preparados a lo que es el peligro o el instinto que ellos tienen. En cambio, el ser humano es muy diferente, pero acá en el libro relaciona a un chimpancé con un humano. Acá por eso está la imagen, ¿verdad? Cómo están haciendo señas y el chimpancé también lo hace. Pues también ellos aprenden de esa manera. La mayoría de veces vemos en los libros que se ve reflejado el ejemplo entre el chimpancé y el ser humano porque tienen las mismas, podría decirse, las características. Pero acá en el libro nos da a entender que el ser humano
nace sin saber cómo comportarse, ¿verdad? O hablar o expresarse o convivir, o cómo debe de aprender más que todo. Pues todo esto se basa a través de la educación, así como decía acá, el aprendizaje humano. Pues eso se tiene que hacer. Así como decía Sabater en el libro, pues el ser humano nace de una manera diferente, ¿verdad? De bebés venimos al mundo sin saber qué nos espera y por ello nos dice acá el autor Sabater, el ser humano no nace, sino que se hace, decía él ahí en el libro, y esta frase es muy reflexiva para uno y se pone a pensar uno, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pues se hace porque a través del tiempo nosotros vamos adquiriendo conocimientos, aprendizajes. Cada vez vamos a ir creciendo como seres humanos gracias a nuestro aprendizaje o a la cultura que tenemos alrededor. También es muy importante, acá nos indicaba, ¿verdad?, que el lenguaje es un aprendizaje muy importante porque el ser humano aprende a comunicarse. No solamente se queda sin saber cómo hablar o cómo expresarse, ¿verdad? Así como lo vemos con los animales, nosotros no podemos entender, tal vez nosotros vamos con esa idea de por eso nos educamos para ver los animalitos, ¿verdad? De cómo se expresan, necesitan esto. No, el ser humano viene y se prepara para la vida. Un aprendizaje que es necesario para un ser humano. Aprender del mundo ciertamente es muy necesario eso, porque así como le decía al principio, uno no nace preparado, sino que nace ya viendo las necesidades de nuestro alrededor. El aprendizaje humano es muy importante para cada uno de nosotros. Necesitamos un contacto con los demás, así como lo reflejaba en el libro. Nadie puede aprender a ser persona en soledad. Claramente no podemos vivir aislados de demás personas, sino que necesitamos un modelo, un ejemplo. Por ejemplo, como los padres que vemos cómo reaccionan, ¿verdad? Y nosotros vamos adquiriendo lo mismo. Maestros que ellos nos educan a nosotros, nos dan ese aprendizaje que necesitamos, ¿verdad? Y nuestra comunidad que está a nuestro alrededor, nos reflejamos, ¿verdad? De cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos, más que todo, aquí es donde vemos donde el aprendizaje es necesario para el ser humano. Así como decía anteriormente, enseñar es necesario, ¿verdad? Pero enseñar conocimientos técnicos y educar de forma integralmente donde el ser humano se ve y ve su inteligencia, sino que cómo lo ve, con valores. Aquí en el libro reflexiona mucho la moral del ser humano y es muy importante ver eso, la capacidad que él tiene de ser moral ante la sociedad, la capacidad de convivir también con los demás. Así como decía un principio, la enseñanza es necesaria, sino que no se basa en enseñar cosas, en enseñar contenidos, sino que enseñar a ser alguien. Aquí el aprendizaje humano, aquí se ve reflejado muy importante, porque se debe ser así. Por eso tengo escrito acá, los humanos nacemos siéndolo ya, pero no lo somos del todo hasta después. Y para mí este capítulo, el primer capítulo, me deja mucha enseñanza, cómo el ser humano va desarrollando su aprendizaje, cómo es que el ser humano se ve reflejado ahí en él mismo y con los demás,
Como capítulo 2 tenemos los contenidos de la enseñanza. Pues acá se observa o se lee en el libro de cómo sigue teniendo esa secuencia con el capítulo 1, porque ahí dice no solo basta en nacer, sino que uno tiene que tener ese aprendizaje durante un lapso de tiempo para ser un humano, como uno se va forjando, aprendiendo, y más que todo conocimientos, como decía ahí, conocimientos de valores, de educación más que todo. Y pues en este capítulo nos enseña que debemos reflexionar sobre qué es lo que debe enseñarse a, a cierta manera, que a veces no sabemos qué es lo que debe enseñarse. Y como en este capítulo, la idea principal que nos deja Sabater es de que qué se debe enseñar y por qué se enseña lo que se enseña. Y hace que debemos transmitir nosotros lo que son las culturas, los valores y criterios que permitan a los estudiantes comprender el mundo, que es lo más importante, ¿verdad? Se deben de ellos enterar conocimientos que no solo lleven un tiempo, sino que se va visualizando paso a paso. Y acá puse otro, no se trata solo de información, sino de formar criterio ético y cultura, no cultural, ¿verdad? Así como lo decía anteriormente. Eso es lo que se debe enseñar. Eso es lo que nosotros debemos de forjar en los contenidos de la enseñanza. Se ha perdido mucho eso. Estamos tan acostumbrados a contenidos que solo se basen más en lo que ellos deben de priorizar, ¿verdad? Sin que ellos se sientan a gustos con los contenidos o que se relacionen con los contenidos. Educar implica guiar hacia el conocimiento útil y significativo. ¿Por qué yo puse esto? Porque debe ser útil para ellos ese conocimiento. Ellos deben de forjar ese conocimiento, ese aprendizaje, esa enseñanza que uno como docente les deja a ellos. Así como decía al principio, enseñar no es solo informar. Sabater aquí señala en el libro que informar es comunicar cualquier cosa, ¿verdad? Así, por ejemplo, datos que según nosotros son importantes, pero para ellos no lo son porque no están aprendiendo de cómo es la vida en el mundo. Y enseñar es dar sentido a eso, ¿verdad? A una visión al mundo. Se debe tener ese conocimiento, se debe como docente, uno tiene que estudiar. Aquí me pareció muy importante porque aquí refleja lo que la enseñanza debe, debe hacer en el alumno. ¿Y qué es lo que debe hacer? Pues formar la mente y el juicio del alumno, no llenarlo de conocimientos vacíos, decía, hay muchos conocimientos para ellos, es tan confuso, tantos contenidos, dirían ellos, ahora vemos a los chicos y hasta nosotros mismos decimos tanto contenido que ni nosotros sabemos de palabras nuevas o qué es eso. Nos lleva a reflexionar eso, que son contenidos vacíos para ellos, sabiendo que los alumnos están en una edad en la cual les importa reflexionar sobre otros contenidos, que es muy importante también darlos o llevarlo a cabo con ellos,
porque podemos enseñarles contenidos en la cual para nosotros sí es importante como docentes, pero ellos tienen esa inquietud en otros contenidos que ellos necesitan saber. Así como decía, pues nosotros debemos ayudar a que ellos puedan pensar y comprender la realidad. Eso es lo que ellos quieren saber, ¿verdad? Hasta los niños pequeños, si vamos a integrar a ellos, también es lo que ellos quieren. No quieren contenidos que ellos no entiendan, ¿verdad? Una educación, como lo decía Sabater, es para que ellos puedan forjarse y tener ese conocimiento en la mente, donde ellos se velan por la realidad del mundo. Así como dice en el libro, más que todo, los contenidos es como una herencia cultural, es algo que tenemos nosotros, una cultura que tenemos que se ha ido forjando en generaciones, pues un conjunto de saberes, valores, lenguas, porque eso es el contenido que ellos deben saber, ¿verdad? Saber qué contenidos se enseñan, qué son las lenguas, conocer otras lenguas que son muy importantes para ellos, los valores que se reflejan en la educación, cómo es que cada vez va cambiando el mundo. Esto transciende a que forme su patrimonio cultural, porque muchos hoy en día no saben qué es una cultura para ellos. Lastimosamente se ha venido perdiendo eso de no necesariamente saberse qué es lo que bailan, qué es lo que se come, no, sino que qué cultura tenemos. Un patrimonio, como decía ahí, un patrimonio cultural que llevamos nosotros, ¿verdad? Una tradición. Eso es el contenido que ellos deben aprender porque es el propósito, es transmitir esa herencia más que todo para que hoy se puedan ellos conocerse a sí mismo y respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Esto transciende a la humanidad, considerando lo valioso para ellos y asimismo ir cambiando de conocimiento y progresar como alumnos. Así como decía acá en el libro, el tiempo es límite. Pues sí. ¿Por qué? Porque va en un tiempo muy apresurado hoy en día en la cual vemos que crecen y no nos damos abasto de enseñarles los contenidos. Por eso acá señala Sabater que se debe seleccionar. Nosotros podemos enseñar de todo, pero se debe enseñar lo esencial para formar personas con esa inquietud de saber. Así como decía a un principio, tiene que ser útil el aprendizaje, el contenido del alumno, ¿verdad? Aquí nos basamos como docentes, como maestros, decía al principio, ¿verdad? Al principio del libro decía maestra, porque uno tiene que preocuparse en cómo va a entregar esos jóvenes hoy en día, cómo es que ellos van a pensar. Es muy importante porque deben saber criterios en la cual sean formativos. Ahí se puede, en los contenidos se puede cómo relacionarse. No es simplemente lo técnico o lo práctico, sino que deben tener ese equilibrio entre
saber y el valor de la enseñanza, ¿verdad? De cómo es que cambia cada vez más, cómo es que se actualiza. Y pues acá, aquí puse yo lo significativo, pues debe ser eso. Por eso les decía anteriormente el equilibrio entre saber y el valor. Se vuelve un entorno muy frío porque muchas veces no sabemos entre el equilibrio de eso, de que no valoramos esos contenidos que son importantes para que ellos tengan ese conocimiento, esa convivencia y que nosotros les enseñemos a pensar. No se debe forjarlos a memorizar contenidos. Mucho contenido hoy vemos en día que no es lo correcto. Años anteriores, como decía el libro, pues era muy diferente. Pero hoy vemos que los chicos crecen de diferentes pensamientos y ahora hay que forjarlos con un razonamiento crítico, un pensamiento significativo, lo decía, ¿verdad? Que debe ser así, no debe ser la memorización. Lastimosamente es lo que hacen los alumnos, ¿verdad? Dicen, bueno, tengo que leer todo este contenido porque es lo que viene en el examen. No, sino que nosotros debemos implementar más que todo creatividad con ellos, la curiosidad y la reflexión. Eso es lo que nosotros debemos que ellos puedan hacer, ¿verdad? Nosotros lo que debemos hacer que ellos hagan es muy conscientes de lo que hacen. Es muy importante tener esa transformación autónoma en ellos, porque como nosotros nos volvemos, ¿verdad? Nos volvemos autónomas de nosotros mismos. Ese valor durará para toda nuestra vida. Y eso es lo que nos enseña este capítulo. Debemos reflexionar sobre los contenidos y cómo es que nosotros tenemos que aprender con ellos cada vez más y aprender en conjunto con ellos, porque es así la vida, va cambiando y nosotros debemos aprender con ellos. Como capítulo 3 tenemos el eclipse de la familia. Pues acá un principio del libro, pues Sabater indica que la primera educación viene del hogar, porque ahí es donde se aprende qué es lo que se hace y qué es lo que no se debe hacer, qué religión tiene, cómo expresarse, cómo saludar, los valores, que es muy importante resaltar acá y que lo vamos a ver así durante este capítulo. Pues acá también reflexiona sobre qué religión se ha aprendido durante la familia, qué religión tienen los padres, los abuelos, y así es donde acá el autor pues se ve que nos indica más que todo que la educación empieza en la familia. Y es cierto, porque nacemos y es lo primero que vamos al mundo, ¿verdad? A convivir con la familia, a crecer con la familia. Y acá puse 3 puntos muy importantes que son para mí y que nos dice de la siguiente manera. Sabater destaca el papel fundamental de la familia como primera escuela. Advierte sobre la pérdida de su autoridad educativa frente a los medios y la sociedad.
la familia debe colaborar con la escuela para formar ciudadanos libres. Muy bien. Al principio les hablaba de cómo es de que la familia debe educar. Y acá nos dice que es muy fundamental, pues con ello vemos reflejada la educación y la transformación de los hijos, de padres e hijos que se ve. Y pues más que todo ha sido el primer y más importante espacio educativo para uno. Como bien sabemos, ¿cómo es que nosotros aprendimos a hablar, a caminar, más que todo también a escribir? Eso es lo que también nos enseña de conocimientos. Yo creo que aún nos recordamos cómo hemos aprendido eso y es gracias a nuestros padres más que todo. Como decía acá el tercer punto, ¿verdad? Se está perdiendo esa autoridad. ¿Y por qué se está debilitando eso? Pues hay muchas cosas que, que lo hacen. Y eso ha venido cambiando la educación por medio de tanta tecnología, la vida social moderna que se vive ahora, que podemos observar a nuestro alrededor, cómo es que ha venido cambiando nuestro mundo. Podemos decir que nosotros nos vamos quedando atrás y todavía estamos jóvenes. Como he dicho muchas veces, los niños ahora saben cosas que yo no sé a mis 20, ¿cuántos años tengo, verdad? ¿Cómo es eso? Pues eso es un eclipse que ha venido a ser. Se ha perdido esa autoridad, como decía ahí, pues si se pierde la autoridad dentro de la familia, se pierde con todo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Pues en mi forma de pensar es de que si el niño, el adolescente, el joven no tiene ese respeto, ese conocimiento más que todo hacia sus padres, los valores, donde quedan, ¿verdad? Y es ahí donde se ve reflejado en la educación. Porque si el niño se comporta de una manera muy diferente en su casa, en decir que no respeta, no valora, no tiene lo moral en su vida, pues no lo va a llegar a hacer a la escuela. Es donde vemos los desafíos como docentes a esa manera. Muchas veces hoy buscamos libros y nos representa eso. Cómo es que se va ahí sí deslogando todo eso de la educación. Y pues hay muchas características, razones, como lo llamamos, pues es el tiempo. Los padres ahora ya no tienen tiempo para convivir con sus hijos debido al trabajo, debido a estar mucho tiempo metido en comunicación tecnológica, como vemos, como un ejemplo, ¿verdad? Y no es un ejemplo, sino que lo hemos visto, vivido, podría decirse, de que el padre se está con su teléfono. ¿Y qué hace el niño? Pues viene y se lo pide. ¿Y qué hace el padre? Le compra un teléfono al niño. Así como escuchamos, para que deje de estar molestando. Y es lo incorrecto, es lo que ha venido a afectar ahora, porque el niño ya solo se pasa en la tecnología y ya no tiene esa educación, sino que ahora podemos ver que la tecnología ha hecho juegos más que todo violentos en la actualidad.
y ellos se comportan de esa manera en la escuela, en el instituto, en el colegio, donde ellos se encuentren, hasta en la calle, se podría decir en la iglesia, se comporten de esa manera, palabras que utilizan que son incorrectas. Y vemos ahí que los padres dicen, no, no pasa nada. Eso es un efecto muy grande en la educación de la familia. Ahí se está perdiendo, se viene un error enormísimo para mí, porque no se ve la autoridad desde ahí, y cuando llegan con nosotros ya es un conflicto. Padres, estudiantes, docentes. También tenemos como segunda característica el ritmo de vida actual, así como lo decía al principio, ¿verdad? Se debilita cada vez más lazos familiares, vemos que va cambiando mucho y representa tanto los medios de comunicación, las redes sociales, que vemos hoy que nos estamos pegando mucho tiempo ahí, eh, donde los niños ven y forjamos en ellos información incorrecta, conocimiento incorrecto, porque nosotros lo que le estamos reflejando al niño es de que la educación es estar en el teléfono. Eso es o en la computadora o en la televisión, ¿qué es lo que nos afecta, verdad? Y ahí es donde se ve esas conductas más que todo que muchas familias vienen y delegan más que todo la responsabilidad educativa en la escuela. No lo puedo educar yo, bueno, usted lo va a educar. Esa es la manera de pensar de los padres, lastimosamente, hoy en día. Porque si el niño hace algo malo en la casa, en la escuela lo está aprendiendo, es lo primero que su mente empieza a trabajar los padres. Y es donde vemos que este problema el autor lo llama un eclipse de la familia, porque aunque podemos saber que la familia sigue existiendo, su más que todo su enfoque educativo se va debilitando frente a otras influencias, ¿verdad? Que ellos se educan de otra forma. Así como decía un principio, los padres tienen que estar constantes con los hijos. La familia, ¿qué es lo que enseña la familia? ¿Qué es lo que enseña? Aquí nos vamos a reflejar en el libro qué es lo que enseña la familia. Y ahí nos decía, pues, amor, afecto y más que todo valores personales que se va aprendiendo. ¿Y qué es lo que enseña la escuela? Pues la escuela lo que debería enseñar, ¿verdad? Son conocimientos, eh, la disciplina, la convivencia social eh, que, que se da en un centro educativo. Más que todo, la familia tiene un papel educativo, aunque no lo crean los padres de familia. Los niños ahora vemos que carecen de una base emocional y vienen ellos y con nosotros se apegan. Y nosotros no podemos hacer eso. Tal vez sí, pero es un problema grande. Si nosotros venimos y emocionalmente estamos con ellos, apegados, no se puede, porque es un caso muy difícil. Es un caso que podría traer conflictos poco a poco para un docente o para la escuela más que todo. Aquí Sabater pues nos conduce y más que todo nosotros debemos de llevarlo a cabo, que es revalorar la familia,
porque vemos mucha destrucción, mucho, como dice en el libro, mucho eclipse de la familia, ¿verdad? Aquí es donde se debe fomentar la participación activa de los padres más que todo en el proceso educativo. La familia no debe solamente ser un refugio, no debe solo ser más que todo un lugar donde solo llegan a dormir e irse a trabajar. Tiene que ser un espacio de diálogo, de ejemplo. Debemos trascender un ejemplo que ayude más que todo a los jóvenes para que aprendan y una formación moral. En los 3 capítulos que hemos visto hasta ahora, se busca mucho lo que es la moral, porque es muy importante en la vida de uno. La escuela es parte, pero los padres deben de colaborar muy seguidamente para que puedan ellos reforzar más que todo la educación. Como capítulo 4 tenemos la disciplina de la libertad y en pues, 3 puntos que son muy importantes, en la cual nos dice la verdadera libertad se aprende con disciplina y responsabilidad. Educar en la libertad no significa permitir todo, sino enseñar a elegir correctamente. La educación forma personas autónomas y éticas. Bueno, acá en el libro nos hace reflexionar, ¿verdad? Cómo es que la libertad va junto con la disciplina. Porque si ponemos a pensar en la libertad, pues vivimos en un mundo sin reglas, que si nos ponemos a pensar, nos destruimos o destruimos todo. Y solo la disciplina se convierte en una opresión donde nosotros nos basamos en decir no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y no es así, sino que acá nos enseña en el libro que la disciplina va juntamente con la libertad con la disciplina, sino que nosotros debemos aprender a equilibrar ambas partes porque podemos vivir libremente, pero también responsablemente. Como decía, lleva reglas que debemos cumplir, lleva conocimientos en la cual no se permite del todo, sino elegir correctamente qué es lo que conviene y qué no conviene. Por eso nos vamos educando. Y acá es donde se transcienden los 4 capítulos hasta ahorita. Y podemos observar, ¿verdad? Si leemos profundamente el libro, se vuelven más que todo personas autónomas con esa características que es muy importante, ¿verdad? Que es que es la base de todo. Pues acá la disciplina enseña a autocontrolarnos, respeto hacia los demás. También nos permite distinguir entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Pues claramente teniendo una libertad podríamos hacer de todo, pero no. Cuando nos educan de una forma disciplinada y a la misma vez con libertad, vamos aprendiendo de la vida. Porque acá en el libro nos hace una reflexión desde el principio, ¿verdad? Cómo es de que contaba la vida de un niño, cómo era la educación antes y cómo la vemos ahora. Es muy diferente con la libertad y la disciplina.
Acá nos resalta que debe formar la voluntad. No solo es inteligencia o conocimientos que se ven, sino que ser libre es saber dominarse a uno mismo, eh, tener esa capacidad de decir no porque no es correcto. Y como también lo reflejamos en la Biblia, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es lo mismo que nos enseña el libro del valor educar. Es una disciplina que nosotros llevamos desde niños, ¿verdad? Desde niños hasta jóvenes. Y la libertad nos hace tener responsabilidades. Tenemos que asumir consecuencias propias de nuestras decisiones que tomamos, porque sin responsabilidad todo se convierte en un caos, tiene efectos que nos dañan a nosotros mismos y a nuestra sociedad, porque también tenemos libertad social, nos refleja que va más allá de nosotros mismos, sino que vivimos en una sociedad. Así como decía hace un rato, pues nos relacionamos, pero con valores que va reflexionando cada vez más con lo que se vive ahora. Y tener esa libertad nos hace reflexionar que no debemos dañar a los demás, porque es muy importante eso. No se debe tener esa capacidad porque a lo largo nos va a afectar en la vida, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña el autor. Y como lo decía en el tercer punto, eh, crece lo autónomo, la autonomía que uno tiene. El fin de la educación es formar personas que sean autónomas. ¿Y qué significa eso? Pues ser capaces de pensar por sí mismos, decidir con criterio moral, como lo anterior, ¿verdad? Todo lleva a una moralidad que debemos tener muy en cuenta, porque ¿dónde quedamos nosotros ante los ojos de la otra gente, verdad? Por eso se debe construir con esfuerzo, disciplina y reflexión. Enseñar a los alumnos, a todas las personas, a todos los seres humanos que, que debe ser dueños de sí mismos. Y claramente lo vemos reflexionado en este capítulo, ¿verdad? Que, que debemos tener cuidado muchas veces y que la libertad va de la mano con la disciplina y cada vez más forjando nuestra vida y nuestra educación ahí sí para mejorar el mundo. Como capítulo 5 tenemos hacia una humanidad sin humanidades. Y pues este capítulo nos habla del terror que se ha venido viendo y décadas atrás se ha percibido más que todo, se ha visto, ¿verdad? Lo han visto hoy en día. Esto es lo que pasa, sobre todo lo vemos con la informática, la ciencia, la economía va cambiando, al igual que lo tecnológico, ¿verdad? Y pues acá puse tres puntos importantes que, que nos dice de la siguiente manera.
Sabater advierte sobre el desprecio actual hacia las humanidades. La educación moderna valora más lo técnico que lo humano. Sin filosofía, arte o ética, el ser humano se vuelve eficiente, pero inhumano. Más que todo, acá nos señala de cómo es que se ha perdido, se ha perdido la importancia de las humanidades en la educación moderna, porque vemos hoy en día que ha cambiado mucho la educación, valoran más lo técnico y lo útil que es la informática, ¿verdad? De lo que se habla, del conocimiento que se ve y se está perdiendo, se pone más que todo en riesgo lo que es la formación integral y lo moral del ser humano. Eh, por lo que se ve hoy en día, se ve tanta obsesión de la educación por utilidad económica. Hoy se considera más lo que genera dinero o productividad, mientras que las humanidades se vuelven inútiles, donde se ve que no producen beneficios materiales inmediatos. Sin embargo, la autora afirma de que las humanidades son esenciales para comprendernos como personas y ciudadanos, ¿verdad? Es lo que refleja. Y más que todo, ¿cuál es la función que debe llevar las humanidades? Pues acá se ve lo que es el pensamiento crítico, reflexiona lo que es lo moral y la justicia, ¿verdad? Tiene que ir eso de la mano, comprender otras culturas y formas de vida. Y aquí es donde se resalta todo lo demás de lo que hemos venido hablando. La sensibilidad, la empatía, la imaginación, que es muy relevante en este aspecto, ¿verdad? Como decía a un principio, sin humanidades no hay verdadera humanidad porque perdemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Y ya algún aparato o alguien que tiene otro pensamiento ya no es lo mismo. Y aquí reflejamos el peligro de todo lo técnico, porque se ve que cuando convertimos ahora lo que es lo moderno para los estudiantes, se ve lo eficiente que se da, porque no tiene un pensamiento propio. Ahora ya todo se vuelve inhumano. Ya no se ve esa característica muy importante de un alumno o de un ser humano. Cuando vemos que la enseñanza se limita a lo técnico o científico, el ser humano se vuelve más, podría decirse, un experto sin conciencia, sin esa capacidad de tener conocimiento, porque hoy vemos en día como el eclipse familiar. Un niño ya puede manejar la tecnología tan fácil, puede manejar máquinas como son las computadoras, la televisión y todo eso, ¿verdad? Pero no tiene esa
capacidad de distinguir el bien del mal. Y ahí es donde vemos la necesidad de lo que es la guía de un ser humano. Por eso nos dice una humanidad. Sin humanidades, pues nos vemos cada vez en, en circunstancias peligrosas. Es verdaderamente importante como la educación no es solo preparar estudiantes o jóvenes para un empleo, sino formar personas libres y críticas, porque eso es la educación. A eso van los estudiantes. Más que todo ellos ven la necesidad de un empleo y ¿qué hacen? Se ponen a ver cómo, pero solo para un empleo, sino que no velan por el conocimiento, por la necesidad de aprender, por la necesidad de valorar conocimientos, que es muy importante para la vida humana. Por eso nos enseña a pensar, a dialogar, a cuestionar y a convivir, capacidades que ninguna máquina puede reemplazar. Eso sí lo tenemos muy en mente, ¿verdad? Porque nada puede reemplazar nuestras emociones, la forma en que pensamos. Nada puede reemplazar eso, solo nosotros mismos lo podemos hacer y es lo que nos lleva a este capítulo, ¿verdad? A reflexionar más que todo cómo el ser humano debe velar por la necesidad propia sin tener mucha tecnología a la mano y valorar lo técnico, dejar eso, sino que priorizar verdaderamente qué es lo que nosotros necesitamos, nosotros expresamos y sentimos. Nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a considerar en ese sentido. Como último capítulo tenemos el 6, que es educar, es universalizar. Pues aquí como bien lo dice su título, ¿verdad? Cada capítulo tiene referencia a ello, como lo dice el autor. Cada capítulo nos refleja eh, cómo es la educación y cómo es hoy en día, ¿verdad? Y acá coloqué 3 puntos que son muy importantes. Educar es abrir la mente a la cultura como la humanidad. Pues eso hace referencia a que educar abre la mente, abre los conocimientos, deja que pensar. Y como tenemos la educación debe promover igualdad. Hoy en día vemos que va cambiando, ¿verdad? Vemos mucha desigualdad más que todo, porque vivimos en un mundo lleno de adversidades, lleno de cambios, lleno de desprecios hacia los demás, y no debería ser así, debería ser respeto y una ciudadanía mundial más que todo. Y por último, yo coloqué educar es unir, no dividir, es formar seres humanos libres y solidarios, ¿verdad? Esto es lo que nos hace referencia a este capítulo. Cómo es de que todo se junta y cómo el ser humano es capaz de destruir una educación en decir, hay quienes no tienen el derecho de educarse. Lo que hace referencia a esto es de que no es correcto, porque todos tenemos
que educar. Por eso nos dice educar es universalizar, es el todo en sí del universo, una cultura universal de la humanidad que es necesaria para cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes, porque nos humaniza y nos hace partícipes de algo más grande que nuestro entorno inmediato. Y eso es de gran relevancia porque es necesario, ¿verdad? Nos hace un modo de vivir y de pensar muy diferente, nos hace reconocer la humanidad que es valioso para nosotros, es reflexivo para nosotros y como lo decía, igualdad. Todos tenemos derecho, todos tenemos ese deber de aprender, eh, de tener respeto entre todos, no necesariamente de decir no con el no, sino que es necesario en la cual todos nos juntemos para tener una educación más, ahí sí podría decirse más compleja, porque es necesario saber la cultura y los derechos de todo el mundo, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros vayamos a otro lado y no tenemos en mente qué cultura tiene o qué derechos tiene. Posiblemente nos pueden llevar hasta la cárcel por esa desigualdad que nosotros tenemos. Excluimos mucho a los demás, a visitantes, podría decirse, sin saber que un día nosotros podríamos ser esas personas. Y debemos ahí sí reflexionar. Una educación necesita personas que tengan más que todo empatía, tolerancia y compartir esa enseñanza. Dejar el ego más que todo de uno, la violencia, educar por tanto una forma de construir paz y convivencia entre todos, ¿verdad? Eso es lo que educar significa entre todas las culturas o entre todos los pueblos, como ustedes lo quieran llamar, es necesario educar para la ciudadanía, les decía, pues según Sabater, es formar ciudadanos del mundo, no solo individuos útiles, decía él ahí, ¿verdad? La educación es universal, enseña a participar a la sociedad respetando las normas y buscando el bien común. Todos queremos un bien y todos queremos una humanidad que se entregue a ser capaz de construir ese entorno de paz, de convivencia, ser libre y no un encierro total de pocas oportunidades de conocer. Más que todo estos capítulos, esto es lo que nos refleja y nos enseña más que todo. Y ya terminando con los 6 capítulos, pues es de mucha importancia de que nosotros podamos leer este libro, porque como lo decía a un principio, hace una reflexión profunda, cómo es que estamos viviendo, cómo nos educamos, cómo reflexionamos, ahí sí nos comportamos. Debemos reflexionar y tener una educación que nos ayude a nosotros mismos a crecer, que es lo primordial de la educación. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.